Hola chicos, hoy les vamos a hablar sobre la embriología del sistema nervioso y malformaciones de la fosa posterior, como la malformación de Chiari tipo 1, malformación de Chiari tipo 2 y síndrome de Dandy-Walker. Bueno, primero que todo, en el desarrollo del sistema nervioso se va a dar la formación de la notocorda. Existen dos zonas en las que no hay una hoja intermedia, que se denominan membrana bucofaringea hacia cefálico y membrana cloacal hacia caudal. Las células que son las prenotocordales que se van a invaginar en la fosita primitiva migran cefálicamente hacia la lámina precordal que está ubicada al lado de la membrana bucofaringea. Estas células prenotocordales se intercalan en el hipoblasto de manera que la línea del embrión está formada por dos capas celulares que forman la placa notocordal. Las células de la placa notocordal migran directamente en dirección cefálica, formando de este modo la prolongación cefálica o notocorda, estructura que se extiende hasta la placa precordal. La notocorda definitiva se forma gracias a que las células de la placa notocordal proliferan y se desprenden del endodermo, creando así un cordón macizo. El rol de la notocorda es ser inductora de la formación del sistema nervioso, a esto a comienzos de la tercera semana de desarrollo, a través de moléculas que actúan sobre células del ectodermo, transformándolas en células neuroectodérmicas, comenzando así los mecanismos reguladores de la morfogénesis del tubo neural. Luego tenemos la neurulación. Se le denomina neurulación al proceso en el que se forma el tubo neural y emigran las crestas neurales. Al comenzar la tercera semana, la notocorda en desarrollo y el mesodermo adyacente van a estimular el ectodermo que está por encima de ellos. Este complejo proceso de inducción notocordal hace que el tejido ectodérmico, el neuroectoblasto, se engrose, formándose así la placa neural. Alrededor del día 18 de desarrollo, los bordes laterales de la placa neural se van a elevar y van a formar los pliegues neurales. La porción media entre los pliegues neurales van a formar el surco neural. Hacia el final de la tercera semana, los pliegues neurales se van a elevar aún más, se van a acercar y se van a fusionar irregularmente en la línea media formando el tubo neural. Mientras ocurre esta fusión, los bordes libres del ectodermo superficial se separan del tubo neural. Posteriormente, ambos bordes se unen y forman una capa continua en la superficie que va a dar origen al epitelio epidérmico, que vendría llamándose epidermoblasto. Mientras los pliegues neurales se acercan a la línea media para fusionarse, un grupo de células neuroectodérmicas ubicadas en la cresta de cada pliegue, en la cresta neural, pierde su afinidad epitelial con las células de la vecindad. Las crestas neurales darán origen a un conjunto heterogéneo de tejidos de gran importancia, como son los ganglios de la raíz posterior, ganglios autónomos, ganglios de los pares craneales quinto, séptimo, noveno y décimo, células de Schwann, leptomeninges, como los aracnoides, hipia madre, melanocitos, médula suprarrenal y odontoblastos. En consecuencia, el tubo neural será el que se convertirá por diferenciación en encéfalo y médula espinal, mientras que las crestas neurales formarán la mayor parte del sistema nervioso periférico y parte del autónomo. Una vez formado el tubo neural, queda con una cavidad en su interior que en el adulto permanece en el cerebro a nivel de los ventrículos laterales y tercer ventrículo, en el tronco encefálico, en el cuarto ventrículo y en la médula espinal como el canal central de la médula. Luego tenemos los mecanismos reguladores de la morfogénesis del tubo neural, en donde se va a dar una inducción, que es el mecanismo por el cual la actividad de un tejido es capaz de determinar o modificar la actividad o destino de otro. La notocorda ejerce un efecto inductor sobre las células ectodérmicas, determinando la formación de la placa neural. La zona que queda por encima de la notocorda se denomina encéfalo epicordal. A nivel celular, de las células de la placa neural existe un aumento de microtúbulos, microfilamentos en la zona apical de las células,
permitiéndole cambios conformacionales, pasando de células aplanadas a células cilíndricas. La separación del tubo neural está mediada por la presencia de moléculas de adhesión celular del tipo E-caderinas, que son las primeras en aparecer. Posterior a la inducción, se comienzan a expresar las N-caderinas y N-MAC, por lo que estos tejidos después no se vuelven a adherir nunca más. Es decir, el tubo neural se separa de las células ectodérmicas definitivamente. La malformación de Chiari tipo 1 es la variante más común dentro del espectro de las malformaciones de Chiari. Es caracterizada por el descenso caudal de las amígdalas cerebrosas a través del foramen magno. Esta condición afecta al romboencéfalo, incluyendo al cerebelo, al tronco encefálico, la base del cráneo y la médula cervical. Desde un punto de vista fisiopatológico se produce una comprensión de la estructura neurológica en la unión cráneo-cervical, lo que puede obstruir el flujo del líquido cefalorraquídeo y dar lugar a complicaciones como la siringomelía. Clínicamente puede ser asintomática o manifestarse con cefalea tusigena, desencadenada por la tos, el signo neurológico focal, generalmente desde la infancia tardía hasta la edad adulta. La resonancia magnética es el método diagnóstico de lesión, ya que permite visualizar la anatomía de la región afectada y detectar posibles complicaciones como hidrocefalía y con una siringomelía. leve predominación en mujeres. No obstante, se cree que esta cifra está subestimada, ya que muchas personas permanecen pausintomáticas o se diagnostican en la edad adulta. Estudios de neuroimagen sugieren esta prevalencia cercana al 1% de la población pediátrica. ¿Sabían que hay una malformación congénita del cerebro que puede afectar desde el movimiento hasta la respiración de un bebé recién nacido? Hoy te explico todo sobre la malformación de Chiari tipo 2, también conocida como malformación de Arnold-Chiari. Esta condición ocurre cuando partes del cerebro que deberían quedarse dentro del cráneo, como el vermis cerebeloso, el tronco encefálico y el cuarto ventrículo, se deslizan hacia abajo, atravesando así el foramen magno y entrando al canal espinal. Imaginémonos que algunas estructuras cerebrales, en lugar de mantenerse protegidas dentro del cráneo, terminan descendiendo por donde no deberían. Esta herniación lo que hace es generar una compresión sobre la médula espinal, afectando así su desarrollo y función. Lo más importante es que esta malformación no suele venir sola. En casi todos los casos se asocia en mielomeningocele, un tipo grave de espina bífida, y en la mayoría de los pacientes también se desarrolla hidrocefalia, que es una acumulación de líquido en el cerebro causada por obstrucción en los orificios del cuarto ventrículo o por una estrechez en el acueducto de Silvio. A veces también puede estar acompañada de otras anomalías como la hipoplasia del tentorio, cráneo lacunia o deformidades en los conductos ventriculares. Pero, ¿qué significa esto clínicamente? Desde el nacimiento, los bebés con esta malformación pueden mostrar síntomas muy severos, como dificultad para succionar o tragar, llanto débil, episodios de apnea, estridor respiratorio y disminución del tono muscular. Todo esto se debe al compromiso de estructuras como el bulbo raquídeo o los núcleos del tallo cerebral, que son los encargados de funciones vitales como la respiración y la deglución. A medida que el niño crece, puede aparecer debilidad en las extremidades, pérdida sensitiva, espasticidad, nistagmo, problemas para caminar o incluso parálisis. Además, en muchos casos se desarrolla una complicación llamada siringomielea, que es una cavidad con líquido dentro de la médula espinal que va dañando progresivamente los nervios, llevando así una pérdida de fuerza, alteraciones en la sensibilidad
escoliosis y disfunción motora. El síndrome de Dandy-Walker es una anomalía congénita del cerebelo y del cuarto ventrículo que aparece normalmente en la infancia. Su característica más común es la hidrocefalia, dilatación anormal de los ventrículos del encéfalo por acumulación de líquido cefalorraquídeo, y en la mayoría de los casos las causas se desconocen, pero se pueden detectar antes del nacimiento por medio de ultrasonidos o en el primer año de vida. Los síntomas suelen aparecer en el neonato o en la edad infantil: hipotonía, retraso motor, mental y macrocefalia. La malformación de Dandy-Walker es una anomalía primaria del desarrollo que se caracteriza por un agrandamiento quístico progresivo del cuarto ventrículo que comienza en las primeras etapas de vida fetal. Se acompaña. Las manifestaciones clínicas de la malformación de Dandy-Walker son variables y dependen de la gravedad y la velocidad de progresión de la hidrocefalia asociada. Un niño con una afección sintomática suele presentar un occipucio abultado, inusualmente sobresaliente, o un collar de pelo encima de esta, y la piel puede ser rojiza por esta zona. Además, también suelen aparecer malformaciones cardíacas, faciales, de extremidades, gastrointestinales o genitourinarias, como riñones poliquísticos.